damos paso a Jordi Tirbió, que es el socio responsable del área penal del despacho AGM Abogados Barcelona y que nos va a dar unas pinceladas sobre la responsabilidad penal, el ámbito penal, las reclamaciones que dentro de este ámbito, frente a las residencias de mayores y a los centros, se pueden llevar a cabo por parte de los perjudicados. Como bien decía Miquel, pues parece que es un tema muy sensible que debido al desgraciado y elevado número de fallecidos que se han producido en las residencias, pues esto parece como si se hubiese demonizado un poco a este sector y parece ser que a la vista de todas las informaciones por parte de la Fiscalía General y de las Fiscalías Provinciales, pues se están abriendo ya diligencias de investigación sobre los fallecimientos y sobre otros presuntos delitos que ahora Jordi nos podrá dar una magistral lección de cuáles son las posibles responsabilidades en este ámbito. Muchas gracias, Jordi. Buenos días, gracias Miguel Noriega y gracias a todos los asistentes. Yo, la verdad, no voy a dar una lección magistral, sino que sencillamente voy a dar una breve y concreta explicación sobre cuál es la problemática desde la perspectiva del derecho penal, perdón, ya que al parecer pues sí que se han iniciado varias o diversas o bastantes diligencias de investigación. La semana pasada, la Fiscalía General del Estado, en su informe de fecha 12 de mayo de 2020, el último que he visto, decía que se había abierto a la Fiscalía 183 diligencias de investigación penal contra diversas residencias y que tenían conocimiento de que ya existían 21 procedimientos en los juzgados de instrucción. Yo creo que los procedimientos del juzgado de instrucción deben ser bastantes más. Se habrán presentado denuncias, pero debido a la actual situación de parada técnica de la Administración de Justicia, pues aún no se han incoado las diligencias y no ha habido, bueno, no se tiene conocimiento de estos procedimientos. Lo cierto es que, según dice la Fiscalía, las diligencias de investigación, la mayoría han sido a raíz de denuncias presentadas por diversas personas y sectores. Llama la atención que un número importante de denuncias en las diferentes comunidades autónomas han sido presentadas por partidos políticos, otro número importante por asociaciones constituidas al efecto, las famosas asociaciones de afectados, que en el fondo normalmente lo que tienen es, bueno, un interés detrás, no nos vamos a engañar, normalmente hay despachos de abogados y lo que se pretende es aglutinar cuanta más gente mejor, supuestos afectados, pues para intentar llevar reclamaciones adelante, en este caso penales, y pues, conseguir indemnizaciones con la consiguiente rentabilidad que ello puede suponer. Y después también hay denuncias de los propios empleados de algunas residencias y, por último, de personas o particulares afectados, normalmente fallecidos de familiares. Bueno, yo preveo que esto va a ir, como digo, va a ir a más, pues por una serie de razones. Primero porque la vía penal, pues digamos, es la más coercitiva, ¿no? La que asusta más y la que si se puede llevar adelante, aunque sea de manera temporal o provisional en un juzgado de instrucción, pues ejerce una presión importante de cara a los investigados y a las empresas que explotan, que son objeto de investigación a través de algunos de estos procedimientos, y esta presión pues a veces da lugar a que se consigan pactos con las aseguradoras en medio para indemnizar por los supuestos perjuicios. Como digo, es un hecho importante que hace que muchas veces se lleven adelante reclamaciones de este tipo por vía penal. Además, por vía penal porque es un procedimiento que permite una investigación y permite reunir una serie de pruebas que a través de otros procedimientos no se puede hacer. En un procedimiento civil, en un procedimiento contencioso administrativo, pues la prueba normalmente la tiene que aportar la parte y no se puede pues, pedir que la residencia, en este caso investigada, facilite información, aporte documentación, declaraciones de empleados, etc.
por ello, muchas veces se va por esta vía, aunque posteriormente exista un archivo del procedimiento, pero ya se ha obtenido una serie de información que después puede ser utilizada, puede ser útil en otros procedimientos. Y como decía, pues también bueno, las asociaciones que se han montado el proceso para estas finalidades. Y por último, pues esta parte más, digamos, emotiva. Cuando hay fallecidos, pues evidentemente afloran los sentimientos de las personas y un sentimiento pues, bastante primitivo, pero que, permítanme que lo diga de esta manera, bastante primitivo, pero que realmente muchas veces impera, es una especie de sentimiento de justicia mezclado con venganza en el que los supuestos, las familiares en este caso de supuestas víctimas, pues utilizan para intentar, pues, como se dice vulgarmente o coloquialmente en la práctica, que se haga justicia. Bueno, lo cierto es que realmente para que el procedimiento penal es la última razón que se dice dentro del derecho, solo se puede acudir a este tipo de procedimiento y solo puede avanzar y llegar a una hipotética sentencia condenatoria cuando realmente sean los requisitos que son la prueba, sin lugar a dudas, de que los hechos son constitutivos de un delito. Las investigaciones que se llevan a cabo contra las residencias y los que se pueden iniciar, pues básicamente se basan en tres supuestos delitos, o en dos, que son las muertes causadas por imprudencia o negligencia, que serían técnicamente homicidios imprudentes, las lesiones imprudentes, que básicamente consistirían en contagios de esta enfermedad, del COVID-19, y porque la jurisprudencia entiende que asimila contraer una enfermedad, evidentemente cuando ha sido por causa de la negligencia o imprudencia de unas determinadas personas, contraer una enfermedad es como una lesión. Y por último, también hay una serie de procedimientos, o los habrá, en los que se investiga el supuesto delito o supuestos delitos contra los derechos de los trabajadores por falta de medidas de higiene y seguridad. Brevemente, volviendo a primeros delitos, las lesiones y homicidio imprudente, para que estos delitos se den, existan, puedan, como digo, se puede llevar adelante un procedimiento y llegar a una condena, es necesario que quede probado que ha habido en este caso nos centramos en las residencias, evidentemente, una acción o una omisión que haya supuesto la infracción de lo que se llama el deber objetivo de cuidado, es decir, que no haya habido la diligencia necesaria y obligatoria de cara a prevenir, por un lado, o el contagio de la enfermedad, o por otro, una vez detectado un contagio, pues intentar poner el remedio vía asistencia médica o sanitaria adecuada. Como digo, esta falta de diligencia debe dar lugar a que se haya producido este contagio o este avance de la enfermedad sin tratamiento. Esto es lo que, desde el punto de vista jurídico, sería el daño derivado de la imprudencia o de la negligencia y, además, y esto es muy importante, que exista lo que se llama una relación de causalidad entre la conducta imprudente o negligente y el daño causado. Es decir, se pueden cometer muchas infracciones, incumplir normas, no actuar con la diligencia debida, pero tiene que quedar acreditado que eso ha dado lugar, en este caso, en el caso concreto del que estamos hablando, al contagio o a que la enfermedad no sea tratada, que sea causa directa y suficiente, de tal manera que si la circunstancia del contagio o desgraciado desenlace de la enfermedad se ha producido por otras circunstancias, no se puede imputar responsabilidad penal al centro, a la residencia. Evidentemente, para valorar la cuestión de si ha habido imprudencia o no ha habido imprudencia, o negligencia profesional, cuando estamos hablando de residencias, es una cuestión que hay que valorar caso por caso.
porque habrá que ver cómo se ha actuado en cada momento, habrá que ver cuál era la normativa que se tenía que cumplir y si la normativa que se tenía que cumplir se podía cumplir. Al respecto, sería muy interesante ver lo que preveían las órdenes del Ministerio de Sanidad de 19 de marzo y 23 de marzo, dedicadas específicamente a las medidas que debían de tomar o adoptar las residencias de mayores y ver pues, realmente si lo que ahí se preveía bueno, se podía. Esto será, creo, un punto importante de cara a la defensa ante un posible procedimiento penal, si lo que en esas órdenes se imponía o se preveía realmente se podía cumplir, si había posibilidad de facilitar mascarillas, si había posibilidad de diagnosticar rápidamente la enfermedad, si había posibilidad de dar el tratamiento adecuado o aislar, en este caso, al enfermo residente, etc. Evidentemente, si hay diligencias abiertas y mientras no se archiven, es porque, en este caso, la Fiscalía, que es lo que de momento está llevando más diligencias de investigación, considera que por lo menos hay elementos indiciarios de que en ciertos centros de residencias ha podido ocurrir esto que estamos diciendo. Pero realmente hay que analizar caso por caso y ver si ha existido esta negligencia y si esta negligencia ha tenido relación con el daño que posteriormente se ha podido producir. Por lo que se refiere al delito contra los derechos de los trabajadores, por falta de medidas de higiene y seguridad, pues viene a ser, digamos, más o menos lo mismo. El Código Penal establece que quien está obligado legalmente a facilitar a los trabajadores los medios de higiene y seguridad necesarios para que desempeñen su trabajo sin riesgo para su vida, integridad física o sin riesgo de contraer una enfermedad y no lo hace, pues puede incurrir en este delito. Hay que acudir, esto que en penal se llama una norma penal en blanco, porque para saber si realmente se ha cumplido con la legislación laboral, hay que ir a la legislación laboral, en primer lugar a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y, en segundo lugar, a la normativa sectorial que pueda existir para ver si realmente pues, ha habido esta serie de infracciones. Como digo, hay denuncias de trabajadores de centros que están diciendo que han contraído la enfermedad pues porque no se les han facilitado los medios necesarios, las EPIs, los sistemas de protección. Como decía anteriormente, habrá que ver si ello era posible, si el incumplimiento por parte del centro o residencia ha sido voluntario o si se ha tratado de una causa de fuerza mayor en la que se ha actuado como se ha podido, pero no se podía actuar conforme a lo que establecía la legislación. Bueno, lo cierto es que el título de este seminario, si no me falla en memoria, es cómo gestionar los problemas derivados del COVID-19 en relación con las residencias. Por lo que se refiere al procedimiento penal, evidentemente, lo primero que cabría decir desde el punto de vista general o genérico es que la manera de gestionarlo es que si una residencia o un centro y las personas responsables de lo mismo se ven sometidos a un procedimiento penal, lo que tienen que hacer es defenderse. Pero antes de llegar a ese estadio, que sería la defensa dentro del procedimiento que se está tramitando en un juzgado, se pueden hacer algunas cosas. Desde mi punto de vista, por lo que se refiere a las denuncias que pudieran venir por parte de personas afectadas, sobre todo familiares de fallecidos, la mejor manera de intentar prevenirlas es tener una relación con estas personas, darles la máxima atención, la máxima información dentro de la medida posible, las explicaciones necesarias y toda la colaboración para evitar el sentimiento de que han sido tratados con desidia o que realmente no se han hecho las cosas que se tenían que hacer. En Estados Unidos, donde es la cuna, digamos, de las reclamaciones por responsabilidad médica, no es lo mismo, pero similar a lo que ahora nos ocupa, hay manuales que utilizan incluso los hospitales en donde se dice que ante cualquier problema que puede
llegar a una reclamación por respuesta de América, lo primero que hay que hacer es dar una atención prioritaria y máxima al paciente y a sus familiares, darles información y apoyo para evitar la sensación de que, bueno, pues que no se han hecho las cosas bien, o incluso para evitar ese ánimo de venganza. Por lo que se refiere a Fiscalía, hay un dato importante. Cuando la Fiscalía está llevando diligencias adelante, investigación, las personas investigadas tienen derecho, por ejemplo, pueden ser citadas a declarar, pero antes de eso tienen derecho a personarse en las actuaciones de la Fiscalía, a tener copias de las diligencias que ha tramitado la Fiscalía, es decir, denuncia, declaraciones, etcétera, al efecto de poder desde ese primer momento defenderse. Y para defenderse lo primero es conocer a lo que te expones. Es decir, si llega una citación de la Fiscalía, oiga, está citado tal día a declarar ante la Fiscalía o ante la Policía Judicial, ha citado a la Fiscalía. Hay que tener claro eso. Se puede pedir copia de las diligencias y no hay que ir a esta declaración a ciegas. Por lo que se refiere al juzgado, si tenemos conocimiento de que una residencia o centro está sometido a un procedimiento judicial, ya, es decir, que se ha judicializado el tema, que la Fiscalía lo ha enviado al juzgado, o los particulares o asociaciones o partidos políticos, empresarios denunciados del juzgado que se han incoado procedimientos, a partir del momento en que se tiene conocimiento, también se puede uno personar en el juzgado para tener conocimiento de todo lo que se está haciendo, aún que no se haya recibido ninguna citación para declarar como investigados. Y por último, y en relación con las posibles infracciones o delitos por falta de medidas de higiene y seguridad en relación con los trabajadores, el delito este delito al que nos hemos referido, normalmente este tipo de procedimientos empiezan con un acta de infracción por parte de la Inspección de Trabajo, aunque pueden empezar también de oficio por parte de la Fiscalía o por denuncia de estas personas afectadas, trabajadores, y el juzgado puede incoar procedimientos. Pero es posible que cuando se tiene conocimiento de supuestas infracciones de la legislación laboral que ha dado lugar a lesiones, etcétera, comparezca la Inspección de Trabajo y realice una investigación. Si es así, evidentemente, lo primero que hay que hacer, entiendo yo, es asesorarse y vigilar también desde el primer momento pues la relación con la Inspección de Trabajo. Antes de facilitar información, documentación, declarar, etcétera, es necesario saber a lo que nos exponemos. No es que se trate de dar una imagen de culpabilidad. A veces a los clientes te dicen, hombre, pero si desde el primer momento ponemos un abogado y parece que ya somos culpables porque nos estamos defendiendo. Ello no es así y, por el contrario, si desde el primer momento no evaluamos las posibles consecuencias y no asumimos que tenemos que, digamos, defenderlos desde el punto de vista genérico, posteriormente pues se pueden haber cometido una serie de errores que pueden dar lugar a que el procedimiento, ya no digo que llegue a un juicio y haya una condena, sino como mínimo que estés durante mucho tiempo en el juzgado de instrucción pues sometido a un procedimiento. Y lo último que quería comentar, que esto supongo que enlazará con lo que nos va a explicar ahora Miguel Noriega, es que ante cualquier posible conocimiento de un supuesto siniestro de este tipo, es decir, de una investigación por parte de quien sea o de una denuncia, pues notificar también el asunto a la compañía de seguros. Porque al final, evidentemente, en un procedimiento penal se dirimen responsabilidades penales, pero también responsabilidades civiles, y si llegara a haber una condena, pues la responsabilidad civil debería ser afrontada por la compañía aseguradora hasta donde alcanza la cobertura de la póliza, y es necesario y conveniente que desde el momento se haya notificado el siniestro. Por mi parte, nada más, no quiero alargarme mucho más o nada más, y paso la palabra al compañero Miguel Noriega para que nos haga su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Jordi.
creo que ha quedado clara un poco la situación y luego, si no, pues en el turno de preguntas valoraremos, pero yo creo que la primera conclusión es ser precavidos y acudir ante cualquier posible indicio de que tenemos algún tipo de reclamación en el ámbito penal, pues rápidamente consultar al abogado y estar un poco precavidos. Bueno, la acción penal de los perjudicados puede finalizar, pues bien, principalmente, y pensamos que así lo será, por un auto de sobreseimiento provisional, por entender que los hechos no son constitutivos de ilícito penal alguno, y quedaría abierta la vía de la responsabilidad civil. Es decir, un familiar, todos tenemos presente el ejemplo de un familiar de un fallecido, pues interpone una denuncia, esa denuncia se sobresee, o en el hipotético caso hubiese una sentencia absolutoria, queda abierta la vía de la responsabilidad civil. La responsabilidad civil que se reclama a los centros de mayores, a las residencias geriátricas por el fallecimiento de un residente, tiene una doble vía, dependiendo de que la residencia sea de titularidad pública o que la residencia sea una residencia privada. Si la residencia es de titularidad pública, pues bueno, sería la responsabilidad de las administraciones públicas y sería, pues, no sería objeto de esta pequeña charla que estamos dando, y nos centraremos en la residencia privada, en las residencias privadas en dos esferas que son importantes, tanto en la relación jurídico-privada como en la relación o en la esfera pública. ¿Por qué decimos la esfera pública? Pues porque a nadie se le escapa que la inmensa mayoría de residencias son concesiones administrativas, llevan a cabo su labor a través de una concesión o bien a través de un concierto público a la que luego nos detendremos. En primer lugar, respecto a la relación jurídico-privada, es decir, un contrato privado es entre un residente y la residencia de mayores, pues la jurisdicción sería la civil, sería una reclamación basada en la responsabilidad contractual del 1101, 1102 y 1103 del Código Civil. Y en este tipo de acción se reclamaría una indemnización de daños y perjuicios que se valoraría en un montante económico. Entendemos que las reclamaciones se fundamentarían en el baremo de los accidentes de tráfico, que es un poco el baremo objetivo para esta jurisdicción. Y aquí tendríamos que valorar ciertos aspectos y que de alguna manera tendríamos que detenernos. En primer lugar, evidentemente, como bien decía Jordi, en cuanto tuviésemos una reclamación de este tipo, pues rápidamente tendríamos que dar parte a nuestra compañía de seguros y ahí valorar la posibilidad de designar nuestra propia dirección letrada para la defensa de nuestros intereses. Habría que analizar las pólizas, habría que evaluar los intereses de la compañía, habría que evaluar las franquicias. En determinados centros de mayores las franquicias son elevadas y de alguna manera pues el análisis de nuestra relación con nuestra compañía de seguros, que a nadie se le escapa que evidentemente para cobrar la prima pues son los primeros, pero debemos de alguna manera valorar cuál es nuestra relación con la compañía, si tenemos intereses parejos o no, y eso es un análisis que entendemos que merecería la pena. Respecto al fondo de la cuestión, aquí habría que traer a colación una sentencia del Tribunal Supremo, el 171 del 2020, de 11 de marzo, muy reciente, en el cual analiza la relación de los residentes con el centro, que si es una actividad peligrosa o no, y a quién le incumbe la carga de la prueba. En esta propia sentencia, ya manifiesta que las residencias no desarrollan una actividad peligrosa, y en algún párrafo de la sentencia se viene a manifestar que dependiendo de qué residente, pues no tiene que tener un control 24 horas. Es verdad que, a sensu contrario, si valoramos y analizamos esta sentencia, habría que preguntarse si estos mayores estarían en una continua situación de peligro debido al COVID-19. Es difícil, es difícil. Igual enlazamos en estas reclamaciones civiles la Ley de Consumidores y Usuarios, el artículo 148 y 149,
¿A qué nos lleva a ello? Pues bueno, la prestación del servicio se ha llevado con niveles de eficacia y de seguridad. Pues bueno, como bien decía Jordi, en el ámbito penal, pues todo esto será bastante importante llevar a cabo al ánimo del jugador que se ha llevado cierta actividad, como luego veremos. En definitiva, en el ámbito civil es importante el valor probatorio de todos los documentos, de las circunstancias a las que nosotros nos hemos tenido que adaptar y, como veremos, sobre todo en el ámbito de la responsabilidad patrimonial. En la esfera pública de las residencias privadas, pues bueno, en este caso, como ya antes comentábamos, aquí tenemos que tener en cuenta si se lleva a cabo la actividad como una concesión administrativa o como un concierto público con las consejerías de políticas sociales de las comunidades autónomas, bien son mediante la adjudicación de plazas públicas financiadas. Respecto a la concesión administrativa, es cierto que no solamente soportaremos esa responsabilidad patrimonial, como ahora veremos, sino incluso ya se está valorando aquellas residencias que abonan un canon o que ahora mismo ya están iniciando algún tipo de actuación para solicitar a la Administración una compensación por esos costes sobrevenidos e imprevisibles que debido al COVID-19 se han visto obligados a llevar a cabo. La suspensión del canon y esas compensaciones, pues también yo creo que es interesante y que en este tipo de residencias que actúan como concesionarias va a ser importante y va a ser un buen núcleo de procedimientos, no en este caso como reclamados, sino más bien como reclamantes. ¿Por qué decimos que es importante en las residencias privadas que actúan en una esfera pública? Pues porque el ámbito de responsabilidad civil se dilucidaría de conformidad al artículo 35 de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público en la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Qué significa esto? Pues que previamente a acudir a los tribunales, cualquier persona perjudicada tendría que reclamar junto a la residencia de mayores a la administración competente de quien derivaba esta prestación del servicio. ¿Qué nos conlleva? Pues la necesaria existencia de un procedimiento administrativo previo de responsabilidad patrimonial. Este expediente de responsabilidad patrimonial es un expediente que se incoa por la administración, imaginémonos por la comunidad autónoma de turno. Luego veremos los problemas que puede haber, porque a la hora de incoar este tipo de expedientes, ¿quién es la administración competente desde la declaración del estado de alarma con el mando único? ¿Sería el Ministerio? Eso nos conllevaría que tenemos que hacer una reclamación frente al Ministerio y otra frente a la comunidad, a la Consejería de Asuntos Sociales de la comunidad autónoma correspondiente. Bueno, eso es un problema que los abogados que inicien este tipo de actuaciones pues tendrán que valorar y dilucidar. Pero es cierto que a las residencias de mayores que actúan en esa esfera pública, podemos llamar, es de vital importancia conocer cómo actuar en ese procedimiento administrativo. Es un procedimiento administrativo que es fundamental y en el cual cualquier implicado tiene que estar, como decimos los abogados. ¿Por qué? Porque la futura jurisdicción contenciosa administrativa a la cual acudirán, su función que tiene es una función revisora. Va a revisar un acto administrativo que va a dictar la propia administración en ese expediente de responsabilidad patrimonial. ¿Qué nos lleva a ello a pensar? Pues que si no estamos en ese procedimiento administrativo, la resolución que dicte, pues se dictará por el órgano administrativo en base a una serie de pruebas que se llevan a cabo y que si nosotros no hemos estado en ese procedimiento administrativo, pues evidentemente de alguna manera estaremos perjudicados. En este ámbito, ya lo adelantaba Jordi, lo importante es ver cuál es la legislación, cuáles son las normas que en esta pandemia se han dictado y si por parte de las residencias ha habido una posibilidad de llevarlas a cabo. Es curioso porque analizando un poco cuál es la legislación, cuál es la normativa, ya el 5 de marzo se dictó por parte del Ministerio las primeras recomendaciones. Es curioso, el 5 de marzo, las primeras recomendaciones a tener en cuenta por las residencias de mayores.
Es cierto que hasta el 14 de marzo, que se dicta el decreto de alarma, el 463 del 2020, ahí ya, a raíz de ese mismo momento, se dictan las dos órdenes ministeriales, 265-2020 y 275 del 2020, en el cual se lleva a cabo una serie de obligaciones por realizar test diagnósticos, hacer unas áreas diferenciadas, suspensión de todas las visitas. La Comunidad de Madrid ya se había adelantado. El 24 de marzo se dictan unas segundas recomendaciones y todo ello tenemos que tenerlo, encajarlo con los numerosísimos protocolos de prevención que cada comunidad autónoma dictamina. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que tanto en todos los ámbitos de reclamación, tanto penal, civil como protección, aquí hay que ceñirse una cuestión. ¿Ha habido una posibilidad cierta de cumplir la normativa? ¿Existían medios para poder llevarla a cabo? A mí me consta, por la relación con algún centro de residencias en varias comunidades autónomas, incluso aquí en Madrid, que las comunidades autónomas no han parado en todo el estado de alarma de solicitar numerosa documentación, a los efectos un poco de ver cuál es su diligencia, qué es lo que se ha llevado a cabo por parte de las comunidades autónomas y, pensando un poco mal, como así tenemos que hacer los abogados, quizá cubriéndose un poco las espaldas para ver qué es lo que ha hecho la administración, qué es lo que ha hecho el concesionario o la residencia que tienen adjudicadas unas plazas públicas, y en ese ámbito pues supongo que cada residencia, en la medida de sus posibilidades, ha ido contestando, ha ido viendo, y yo creo que lo importante aquí es saber si se desplegó toda la diligencia debida por parte de las direcciones de estas residencias. Es verdad que el reciente auto del Tribunal Supremo del 20 de abril de 2020 de la Sala Contencioso Administrativa ya ha llevado a cabo un juicio de valor este es en el procedimiento de las asociaciones médicas, donde ya ha manifestado que es notorio que los profesionales sanitarios no han contado con elementos de protección. Es un hecho notorio que no había ya suficientes elementos de protección en el ámbito sanitario. Se va a solicitar, se va a requerir que las residencias de mayores tuviesen algo que ni siquiera la sanidad pública tenía. Es importante porque el Tribunal Supremo ha dicho que es algo notorio. Es un hecho notorio que no había medios. Es un hecho notorio. Evidentemente aquí, pues toda esta cuestión será un problema de prueba y que entendemos que lo que se va a enjuiciar sobre todo es la inactividad. Ante una reclamación hemos estado parados, hemos estado intentando solucionar los problemas que se nos han ido planteando por relación. O sea, la situación ha sido un poco escenarios auténticamente dantescos y de guerra. Ante esa situación, ¿qué se nos va a requerir dentro de un año cuando tengamos estos expedientes? Es que no hemos llevado. Yo creo que aquí la labor de prevención de las direcciones, de los centros, la recopilación de documentación, el asesoramiento jurídico previo, no acudir solamente al abogado cuando ya tenemos o bien la citación de la Fiscalía en el ámbito penal o estamos ya emplazados como interesados en un procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial, yo creo que es ciertamente importante. En este punto también es importante qué podemos hacer, es decir, que aquí se va a alegar la fuerza mayor, porque está en boca de todos. Oiga, esto ha sido una cosa de fuerza mayor, estado de alarma es fuerza mayor, nosotros no hemos podido cumplir con estas situaciones. Bueno, pues tendremos que esperar a la interpretación jurisprudencial de la fuerza mayor en este nuevo escenario. El único antecedente que tenemos de estado de alarma es el tema de los controladores, las reclamaciones que se llevaron a cabo en el ámbito del problema que hubo con los controladores aéreos, y el Tribunal Supremo afirmó que esto era una causa de fuerza mayor, pero fue previsible. El 5 de marzo ya había recomendaciones. Se adecuó a las concretas circunstancias de tiempo, lugar y personas la actuación de la dirección de los centros de mayores. Creemos que esto, pues, yo me atrevo a pensar que el concepto de fuerza mayor quizá no sea tan ampliamente interpretado como se ha hecho hasta ahora.
es una cuestión bastante discutible. Lo que es importante es que en este procedimiento administrativo se nos emplazaría a las residencias de mayores como interesados y nos darían un plazo para personarnos en ese procedimiento administrativo para solicitar pruebas, para aportar testimonios, aportar informes, realizar requerimientos, solicitar nosotros requerimientos y en base a toda a ese acervo probatorio, el órgano de administración tendrá que dictar un acto administrativo. Ese acto administrativo puede concluir que no hay responsabilidad de ninguna parte, puede concluir que hay responsabilidad de una o de otra, y ese acto administrativo, en función de los plazos, puede ser revisable ante la jurisdicción contencioso-administrativa. De ahí la importancia de estar en este procedimiento administrativo, de solicitar la prueba, de aportar todas las líneas de defensa que podamos en este procedimiento, porque ese acto administrativo será revisable en la jurisdicción contencioso-administrativa. Esa jurisdicción contencioso-administrativa donde nosotros iremos de la mano de la administración y donde tendría que ir también nuestra compañía de seguros en ese procedimiento judicial. Por tanto, entendemos que desde un punto de vista técnico, la importancia del asesoramiento desde el minuto cero, podemos decir, es fundamental. Porque como en todos los accidentes de trabajo, por ejemplo, donde si ya se llega con la demanda o con una citación, pues la defensa no es tan extensa ni tan bien preparada como si desde un primer momento se conoce, pues nosotros entendemos que en este procedimiento, tanto en las vías de la responsabilidad civil ante la jurisdicción civil como ante la jurisdicción contencioso administrativa con el procedimiento administrativo previo, entendemos que la mejor recomendación que se puede dar al sector, quizá por esa excesiva demonización, es verdad que no todo el mundo hace bien las cosas y que en los medios de comunicación se han oído y se han visto cosas terribles, pero quizá el que todo el sector se vea involucrado en una campaña en la cual la fiscal general del Estado ya está diciendo que va a investigar todo y que va a hacerlo todo, nos lleva a ser más cautelosos. Y esto es un poco la conclusión que quizá en este área me lleva a dar en estas breves pinceladas. Por todo ello, le paso la palabra a Miquel, que antes tenía algún problema técnico, para que nos pueda explicar un poco más, si queréis, las cuestiones planteadas, y quedaríamos abiertos a las preguntas que tuvierais. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Jordi Tirbió. No he tenido ocasión, disculpad los problemas técnicos que hemos tenido anteriormente. Creo que ahora se me oye bien. Perfectamente. De acuerdo, bueno, pues simplemente presentar a Jordi Tirbió, aunque sea un poco a toro pasado, digamos, es nuestro socio de penal en AGM Abogados, que es el que nos ha explicado la problemática derivada del COVID, su afectación en las residencias, en el área penal, en lo que estamos desgraciadamente esperando que se puede llegar a producir y que se estará produciendo con la intervención ya de Fiscalía en las diversas comunidades autónomas, especialmente las más afectadas como Cataluña, Madrid, País Vasco, Castilla-La Mancha. Por otro lado, a Miguel Noriega, que es socio del área civil y administrativa de AGM Abogados en la oficina de Madrid. Yo quería, si ahora pasaremos a leeros las dos preguntas que tenemos de momento aquí en cartera, quería preguntar a Miguel Noriega cómo ve la importancia o qué importancia puede tener el respetar o hacernos, o que las residencias se hagan con un archivo, digamos, documental, en el que nos permita después a sus abogados acreditar que han cumplido las obligaciones de esas dos órdenes que me parecen tan esenciales como las del Ministerio de Sanidad, la 265 del 2020 y 275 del 2020, que establecen pues, la obligación de clasificar y separar a los residentes en función de la sintomatología, reforzar y extremar las medidas de limpieza, etcétera, etcétera. Yo creo que es importante incidir aquí para concienciar
seguro que ya lo están, pero digamos desde un punto de vista procesal de cara a nosotros, creo que es muy importante recalcar esa necesidad, ¿verdad, Miguel? Sí, gracias, Miguel. Efectivamente, no solamente, fíjate, no solamente esas dos órdenes, sino la numerosísima legislación que cada comunidad autónoma y los numerosos protocolos que cada comunidad autónoma ha decretado y que ha requerido a cada una de las residencias. Es fundamental esa prevención, y esto, qué mejor manera de hacerlo que recopilar toda la documentación. Me consta que ha habido un continuo envío de comunicaciones vía email de las consejerías, de los responsables de asuntos sociales. Toda esta información es básica, pero es básica desde un punto de vista incluso penal. Cuando a nosotros se nos requiera y tengamos que aportar una documentación a Fiscalía o a un procedimiento jurisdiccional o en un expediente de responsabilidad patrimonial, la prueba que nosotros podamos aportar es básica, y esa prueba solamente la podemos tener recopilando todos y cada uno de las comunicaciones y de las actuaciones que nosotros hemos llevado a cabo a través de un carpeta, como tú muy bien dices, con un organigrama, con un perfecto listado de actuaciones en función de los días que se han llevado a producir, y eso yo creo que es básico para nuestra defensa, tanto en el ámbito penal como en el ámbito civil, como en el ámbito de la responsabilidad patrimonial. Cualquier abogado en el que nos pongamos en sus manos ante un tipo de esta reclamación, lo primero que nos va a decir es ¿qué habéis hecho? Esa respuesta, como tú muy bien has expuesto, se tiene que fundamentar en documentos, en comunicaciones, y eso hay que guardarlo, hay que conservarlo y hay que archivarlo y prepararlo y estar como si te lo estuviesen pidiendo para mañana. Es una situación que parece que es, como tú me dices, todo el mundo lo sabrá, pero es básica, es básica. Me parece acertadísima tu puntualización y yo creo que se debería tener muy en cuenta. Aquí en ese mismo punto también creo que también sería muy importante no hacernos o no incluir en esa carpeta, como he dicho, en ese fichero, en ese expediente, todo lo que se ha hecho, sino todo lo que no se ha podido hacer probablemente. Es decir, hemos podido hacer test diagnósticos, hemos tenido acceso por parte de la Administración, hemos llegado a tener acceso a esos medios de prevención, a esos medios de control, a esos medios de seguimiento, a esos medios de tratamiento. Hemos tenido asistencia por parte de la Administración médica, porque tenemos residencias en función de su categorización y de la función que realizan, pues que tienen una asistencia médica propia o no la tienen, o no la tienen digamos, no es tan importante. Por lo tanto, también es importante que nos hagamos con acopio de todas esas comunicaciones, todos esos correos electrónicos que hemos podido hacer de cara a nuestra administración, la autonómica, que es la que nos controla en una primera instancia, pues haciendo solicitudes de esa asistencia, de la aportación de ese material que no nos ha acabado de llegar. Eso es importante, creo, a la hora de defender nuestra postura como residencias, y también, pues bueno, aquí, digamos, el que no corre vuela, en el sentido de que la Administración nos ha informado de esta problemática a tiempo, ha tomado las medidas, ha adoptado estas órdenes a tiempo. Yo creo que realmente no las ha tomado a tiempo, porque estamos hablando de que estas primeras órdenes, no instrucciones o recomendaciones, estas órdenes han llegado el 23 de marzo, el 19 de marzo, días después de que se declarara el estado de alarma. Entonces, esa es una vía importante, creo, para la defensa de los intereses de las residencias en ese ámbito. También es importante, creo, destacar o recordar el hecho de que a poco que tengamos en nuestras residencias esta problemática, pues que hayamos procedido a comunicar, digamos, a cautela a nuestras compañías de seguros, pues la posibilidad de estos siniestros, para ir en la medida de lo posible de la mano con ellos, en orden a la cobertura de unas posibles responsabilidades, incluso en orden a la cobertura de la defensa jurídica que posiblemente también tenemos contratada con las compañías y que nos será una ayuda económica pues inestimable también en estos tiempos de elevada litigiosidad que estamos esperando. Tenemos aquí dos preguntas. Hay una que va dirigida a Jordi Tirbió, que nos preguntan si hay responsabilidad, si habiendo responsabilidad penal,
se puede llegar a ordenar o establecer por la autoridad judicial, en este caso la autoridad judicial penal, si se puede llegar a ordenar el cierre de una residencia como consecuencia de una responsabilidad penal derivada de hechos como los que estamos aquí analizando. Jordi. Sí, hola. ¿Se me oye, no? Sí, Sí. adelante. Bien, la pregunta, yo interpreto que lo que se pide es si realmente se puede llegar a acordar el cierre del centro de manera definitiva. Si es así, la respuesta sería no, porque la ley no prevé como pena, pues que derivada de una sentencia penal condenatoria, el cierre del centro. Sí que se podría durante, bueno, como medida cautelar durante la fase de instrucción acordar pues una serie de medidas como intervención judicial, pero como pena no. Lo que pasa es que hay un dato importante en relación con esta pregunta, que es que la pena prevista en el supuesto de muerte por imprudencia o negligencia, las penas pues, pueden llegar a persona física responsable, pueden llegar a 4 años de prisión, incluso a 9 en cuanto se dan circunstancias específicas como a infracciones muy graves o gran número de fallecidos. Pero en cualquiera de los casos, si hay un fallecimiento y se considera que es por una imprudencia o negligencia, además de la pena de prisión, se impone una pena de inhabilitación profesional para el ejercicio de la profesión por el tiempo de 3 a 6 años. Y esto realmente sí que puede representar un problema grave de cara a la continuidad de algunos establecimientos. Penas en la práctica, penas de prisión por un fallecimiento por imprudencia, penas que superen los 2 años de prisión, que es lo que permitiría la suspensión de la ejecución de la pena, es decir, hasta 2 años, si no se tienen antecedentes penales, pues se puede suspender la ejecución de la pena y es lo que en la práctica ocurre siempre, pero, es decir, no se ingresa en prisión, pero la inhabilitación por tiempo de 3 o 6 años, como digo, pues hace que no puedas ejercer tu profesión durante todo ese periodo y eso realmente puede incluso ser más grave que la prisión. Pero por lo que se refiere al cierre del establecimiento, en principio, como pena impuesta en sentencia, no. No se te No sé. Al hilo de lo que comentabas, Jordi, quería preguntar si también es importante no solo activar las pólizas de seguro de responsabilidad civil del centro, sino las pólizas de directivos y de Directors and Officers, que se llama, de cara a posibles fianzas o posibles responsabilidades en el ámbito, responsabilidades civiles derivadas en el ámbito penal, para los directivos de las residencias, no solo para la residencia como persona jurídica. Sí, evidentemente la respuesta afirmativa es importante activarlo porque precisamente para eso están los seguros, ¿no? Se pagan para cuando tienes un problema, pues utilizarlos y realmente los seguros de directivos es interesante, es necesario activarlos, pues porque se puede hacer frente a la cobertura de la defensa jurídica, es decir, a pagar a los abogados, porque permite que la aseguradora deposite fianzas en caso de que el juzgado así lo acordara y, en definitiva, este tipo de pólizas de seguro son para eso, para defender, en este caso, al directivo de la residencia o del centro. Tenemos otra pregunta, pero antes, bueno, quisiera invitar, nunca mejor dicho, a nuestros invitados para que puedan formular las preguntas, todas las preguntas que quieran o que deseen. Hay otra pregunta, como os decía, que esta iría para el compañero, para Miguel Noriega, y nos dicen, ¿es posible que un expediente administrativo de responsabilidad patrimonial iniciado por un perjudicado, la administración determine la responsabilidad exclusiva de la residencia? ¿Qué consecuencias tiene y qué se puede hacer? Es decir, claro, aquí hay un expediente administrativo, pero resulta que la responsable no es la administración, sino que es una residencia que puede ser pues, una entidad privada perfectamente. ¿Qué consecuencias tiene esto y qué se puede hacer o qué puede hacer la residencia en este caso? Gracias, Miquel. Bueno, pues sí es posible. Por eso era un poco el comentario que hacía previamente en este extremo.
al iniciar el expediente administrativo puede perfectamente acordar la administración que la responsabilidad es de la residencia. No sería la primera vez que dentro del expediente administrativo se solicita el informe técnico correspondiente. Un funcionario realiza un informe técnico diciendo que la responsabilidad es de la residencia y el órgano administrativo dice que desestima la reclamación en el sentido de que la administración no es responsable al ser responsable la concesionaria o la residencia que está llevando a cabo la prestación del servicio a través de un concierto público. ¿Qué ocurre? Pues que eso evidentemente va a tener unas consecuencias, y esas consecuencias es que nosotros tendremos que recurrir ante la jurisdicción contencioso administrativa esa resolución administrativa, porque si no, eso nos va a lastrar nuestra responsabilidad y se nos reclamará a nosotros esa responsabilidad. Por eso es la importancia de personarse en el expediente de responsabilidad patrimonial una vez hemos sido emplazados como interesados, desplegar la mayor con la mayor fuerza que tengamos los medios probatorios para de alguna manera poder discutir en ese ámbito administrativo o posteriormente en el ámbito jurisdiccional esa responsabilidad y no nos veamos, como en muchos casos desgraciadamente nos está ocurriendo en otros ámbitos, que la administración sencillamente con un sencillo informe de un técnico dice que la responsabilidad es del concesionario y luego eso pues deberemos ir a una jurisdicción contenciosa a discutir ese acto administrativo, a que la jurisdicción revise ese acto administrativo y las armas con las que nos veamos para defender eso en el ámbito jurisdiccional pues sean mucho peores, mucho más endebles que las que hubiésemos tenido si hubiésemos actuado en expediente administrativo. Por tanto, es posible. ¿Y qué hacer? Pues tener que acudir a la jurisdicción contenciosa, no dejar firme ese acto administrativo que luego tendría unas consecuencias respecto a esa responsabilidad que a nosotros nos podrían reclamar. Es un caso típico, pero que es verdad que si no estamos muy atentos, pues podemos tener ese problema a la hora de que alguien, una administración fije nuestra responsabilidad y la administración pues se lave las manos. Efectivamente. Otra cuestión que quería destacar o que creo que interesante que Miguel pueda recordar es qué plazo tienen los perjudicados, que pueden ser de los familiares, los herederos de las personas que hayan podido fallecer en las residencias, para reclamarlos en la vía administrativa o en su caso en la vía civil. Si sí. puedes... Sí, efectivamente. En la vía civil, al entender que es una responsabilidad contractual, tendríamos 5 años desde que se produjo el fallecimiento en este caso, y en la vía administrativa tenemos 1 año. 1 año para iniciar el procedimiento de responsabilidad patrimonial. Todo ello pues son los plazos que fija la legislación. Ciertamente ahora con el estado de alarma y pues han quedado todos los plazos suspendidos, pero digamos que el plazo administrativo es más corto que la vía judicial, pero en todo caso este es el plazo. Y ahora, bueno, si me permites, te voy a hacer una pregunta de estas trampas que nunca nos gusta responder a los abogados, que es, una vez iniciado este procedimiento administrativo, ¿cuánto calculamos que podemos estar metidos, enmarañados en esta reclamación administrativa y posteriormente contenciosa administrativa? Digo porque creo que esto se puede alargar pues muchísimo en el tiempo y bueno, es una cosa que vamos a tener, digamos, una preocupación que vamos a tener o arrastrar durante mucho tiempo, ¿verdad? Sí, desgraciadamente la jurisdicción contenciosa administrativa, ya el propio gobierno lo prevé cuando decreta el estado de alarma y dice que lo primero que dice en relación a la función jurisdiccional es que el ámbito contencioso administrativo, quizá preveyendo ya la cantidad de reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se van a ejercer, pues tiene que reforzarse. Y es verdad que el expediente administrativo puede finalizar incluso por silencio administrativo, es decir, que aquí los plazos pues hablamos de años, desgraciadamente, hasta que veamos aquí una resolución, más teniendo en cuenta que si entendemos que también hay responsabilidades de que se decretó el mando único del Ministerio de Asuntos Sociales, hay que iniciar en los expedientes administrativos. La competencia, en el caso del Ministerio, serían los juzgados centrales contenciosos aquí en Madrid, las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma. Quiero decir, va a alargarse muchísimo en el tiempo, pero es verdad que la justicia es lenta, pero al final siempre llega. Entonces, es una cuestión
que desgraciadamente con la que nos va a tocar convivir. Ya nos tocaba en la antigua situación, pues ahora en esta nueva normalidad, pues desgraciadamente quizá sea todavía peor, pero bueno, en esos plazos nos estamos moviendo. Bien, creo que no hay ninguna otra pregunta. Si os parece, damos por concluido este webinar de hoy, que creo que es muy interesante y bueno, está evidentemente pues a la orden del día. Esto es una cuestión, digamos, que nos ha hecho, digamos, mucho daño moral a todos porque a todos pues nos ha tocado vivirlo desde un lado o desde el otro, y eso no quita que las residencias, me consta que la inmensa mayoría de las residencias han puesto toda la carne en el asador, han defendido y han estado por sus residentes al 200%. Y bueno, esto va a ser una batalla bastante dura en la que hay que hacerse muchas preguntas y hay que preguntar, pues no solo si las residencias han estado a la altura, que me consta que la inmensa mayoría sí que lo han estado, sino si las administraciones realmente han estado a la altura, dando soporte en estas circunstancias. Y por lo tanto, pues a lo mejor, bueno, ahí dejo una idea, ¿no? Que a veces la mejor defensa puede ser un buen ataque en este sentido, y es una cosa que nos tenemos que preguntar tanto desde las residencias como desde los despachos que las asesoramos, dadas las tristes circunstancias en las que nos hemos visto todos afectados de una manera o de otra. Bueno, sin más, pues agradecer a Jordi Tirbio y a mi compañero Miguel Noriega pues sus explicaciones en este webinar. Agradecer a todos los participantes pues su asistencia. Quedamos a su entera disposición, tanto Miguel Noriega, Jordi Tirbio como un servidor, para aclarar cualquier duda, cualquier cuestión, y a su entera disposición para lo que puedan necesitar. Muchísimas gracias a todos y un placer, y hasta la próxima.